Más, la idea es ir presentando diferentes voces para ir escuchando cada una de las opiniones. Por eso ya están aquí con nosotros Juan Brutge, él es diputado nacional de la Democracia Cristiana, está en contra de la despenalización, y Lorena Madsen, diputada nacional de Cambiemos por Río Negro, y está en este caso a favor de la despenalización. En primer lugar, preguntarles, bueno, en tu caso, Lorena, ¿por qué estás a favor? Y en tu caso, Juan, ¿por qué estás en contra? Bueno, en primer lugar me parece que está bueno de que de una vez por todas demos el debate. Me parece que esta decisión del gobierno de acompañar, de que se dialogue y que se hable sobre este tema ya es un gran avance. Mi postura favorable tiene que ver que considero que todo lo que está en la clandestinidad, todo lo que no está, digamos, bajo una regulación, permite, digamos, que ocurra de todo, como pasa con el tema del aborto, ¿no? Además lo entiendo como un tema de justicia social. Los que tienen mejor poder adquisitivo tienen la posibilidad de acudir a sistemas sanitarios, a sistemas con mayor higiene, que los que no tienen el mismo poder adquisitivo, si tenemos en cuenta lo que ocurre en la actualidad. Digamos, el aborto, por estar penalizado, no es que no exista, existe igual, y creo que el Estado tiene que ponerle el ojo y darle tratamiento, ¿no? ¿En tu caso, Juan? Sí, no, nosotros estamos siempre en favor de todos los debates, de todos los temas, más allá de que esto es un debate impuesto, porque se decidió, el presidente de la Nación decidió que había que hablar de este tema, bueno, y los medios siguieron atrás, y atrás vino toda la agencia, esta primera agenda legislativa. Por supuesto que nosotros estamos a favor de la vida, y ese es el elemento principal. Acá no solamente está en juego una madre, una mujer, sino que está en juego una vida que tiene adentro la madre, que naturalmente es así, que es la persona por nacer, y porque aparte hay principios constitucionales que están en los tratados internacionales a los cuales nos hemos adherido, en donde nos impone la obligación de establecer de que la vida comienza desde la concepción. Entonces, en este esquema, toda ley que pretenda autorizar la interrupción voluntaria de un embarazo, obviamente es inconstitucional, amén de todos los otros elementos que son propios de lo que es la humanidad, propio de lo que es el desarrollo natural de una persona, que obviamente no tiene nada que ver con la libertad individual que por ahí se proclama, ¿no? Bueno, ahí está, creo que uno de los meollos de la cuestión, ¿no? Este tema del inicio de la vida, bueno, que ahí creo que ya no hay discusión al respecto, pero sí en cuanto a los derechos, ¿no?, de la persona humana, y a partir de cuándo. Bueno, mira, yo en el caso, desde ese punto de vista, obviamente también estoy a favor de la vida, por eso quiero la legalización del aborto, ¿no? Me parece que si nosotros lo legalizamos, contemplamos todas las posturas. La legalización del aborto incluye todas las posturas. Desde el que no está a favor, obviamente, tiene la posibilidad de acceder a esos casos. Hace poco tiempo hablaba con gente que tenía, digamos, una postura contraria a la legalización, y yo le planteaba esto, trabajadores de una institución o una ONG que acompañaban a la adolescente embarazada, digamos, en ese proceso. Ahora, ¿cómo nos enteramos de esos casos? Salvo que la persona venga y acuda a una institución de estas características, que la podemos acompañar. Nosotros, legalizándolo, tenemos la posibilidad de acceder y darle acceso a todas esas personas que hoy por hoy no lo tienen, ¿no? El que, como te decía antes, para mí es una cuestión de justicia social. Tienen mayor posibilidad de acceso a los medios, a la información, a la orientación, a la contención, aquellos que tienen mejor poder adquisitivo. ¿No está ahí también una de las patas más importantes, flojas, que tiene hoy el rol del Estado? Digo, bueno, que las clases más bajas, las clases medias, las clases altas, todos tengan acceso a la información sobre educación sexual. La campaña del aborto está basada en 3 ejes principales, ¿no? La educación, sí, la prevención, y como último camino, el aborto. Yo creo que nosotros tenemos que poner firme acción sobre la educación y sobre la prevención. Si bien sabemos que en los hospitales hay métodos anticonceptivos y que hay una ley de educación integral que habla, indica que en las escuelas se tiene que hablar de esto, hoy no se está cumpliendo. No se cumple, ¿no? No, claro. Yo vengo de una provincia donde tenemos parajes que, lejos de los conglomerados urbanos, no tienen la misma posibilidad de información que las ciudades, las grandes ciudades o los grandes centros urbanos. Entonces nosotros tenemos que trabajar
incluir a todos. Por eso digo que la legalización incluye, no excluye las posturas. Si uno está en contra del aborto, que uno podría estar a favor de la legalización y en contra del aborto, ¿no? Porque nadie quiere terminar con una vida. Creo que la legalización incluye a estas personas que están en contra. ¿Qué crees, Juan? ¿La legalización incluye? No, no, para nada. ¿Cómo vamos a incluir una operación o un método, un procedimiento que asesina, que mata? O sea que obviamente que esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema de incluir. No es un problema de justicia social, para nada, porque no podemos justificar matanza de personas, porque el niño por nacer es una persona, por la deficiencia del Estado o la deficiencia de la sociedad. Trabajemos sobre esas deficiencias, pero preservando la vida. Hay un montón de circunstancias alternativas que se pueden trabajar en esa línea, más allá de, como vuelvo a repetir, hay un escollo constitucional que hasta ahora no lo han podido resolver, pero más allá del escollo constitucional, no podemos, con la deficiencia del Estado y de la sociedad... ¿De qué escollo constitucional hablas? Estamos hablando de que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece de que la vida empieza desde la concepción, y eso está incorporado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, o sea que ahí ya tenemos un escollo bastante fuerte. Pero más allá de eso, vamos al fondo de la cuestión. Por eso que estamos de acuerdo de que se debata, para que se ponga claro sobre oscuro. Y ahí vamos a ver que esto no es un problema de justicia social, es un problema de vida, es un problema de un valor fundamental de lo que es en la sociedad argentina. Entonces, este valor fundamental no se soluciona con dar licencia para matar, sino que se soluciona con contenciones sociales, contenciones económicas. Yo pienso por ahí, ¿qué pasa con aquellas familias o aquellos matrimonios que no tienen hijos, que quieren adoptar? ¿Por qué no pensar una nueva figura de adopción en vientre? Bueno, ahí también hay que trabajar en la ley de adopción, ¿no? Pero por supuesto, lógico, o sea, eso es pro vida, eso es trabajar hacia la vida, no en decir, bueno, si no se dan estas circunstancias y bueno, no queda otra que matar. No, hay que buscar todos los elementos para lograr el objetivo principal, que es preservar la vida, porque para eso se concibe una persona, para preservar la vida. Lo natural es preservar la vida. Esto yo lo asemejo con, por ejemplo, la ley de donación de órganos o con la ley que prohíbe la eutanasia. ¿De qué manera? En el sentido muy sencillo, que una persona no puede vender sus órganos. O sea, la ley, nuestro sistema, nuestros valores determinan que yo no puedo vender mi ojo porque me hace falta un departamento. Como así tampoco le puedo pedir a un médico que me mate porque no quiero sufrir la gripe que tengo o porque no quiero sufrir el cáncer que tengo, ¿no es cierto? Porque está prohibido, porque está el valor vida de por medio. Entonces nuestro sistema es un sistema que se basa en el valor vida. ¿Cómo puede ser entonces que si yo no puedo disponer de mi cuerpo onerosamente y tampoco puedo disponer para que se me corte la vida, puedo disponer que yo pueda resolver que una vida se termine, una vida tercera, y que eso está científicamente comprobado? Porque el hecho de la concepción ya parte naturalmente de que estamos en presencia de otra vida que es muy diferente e independiente en muchos aspectos de la madre que lo tiene en su seno. Ahora, Lorena, cuando Juan se refiere al valor vida... También tengo un argumento para decir, digamos, ¿qué pasa con esas mujeres que se mueren, no? ¿Quién se hace cargo de esas mujeres que se mueren, que quedan niños también sin madre? En relación a la adopción, me parece que hay que trabajarlo, aprovechar el tratamiento del tema de manera integral y trabajarlo también. Tenemos grandes deficiencias en ese sentido. Sabemos que quien quiera adoptar tiene que pasar por toda la burocracia del Estado, que es muy difícil. Y yo creo que legalizándolo podemos, en el camino, tener muchas mujeres que toman la decisión y luego cuando llegan a la salud pública pueden cambiar su decisión, porque se la puede tomar con un equipo integral. Está en el trabajo previo. Exacto. ¿No? Si uno refuerza el trabajo previo... La campaña tiene los 3 ejes, la educación, la prevención y como última instancia esta decisión de la interrupción del embarazo, ¿no? Pero más allá de defender la interrupción, digo, hay que cambiar el eje de la discusión. Me parece que se pone mucho el eje de la discusión, aborto sí, aborto no, y no las implicancias que tiene legalizar, que habla de que el Estado se hace cargo, de que el Estado puede darle un tratamiento integral a la situación y que también ese tratamiento integral puede ayudar a disminuir las tasas de aborto que tenemos hoy. Si no lo legalizamos, lo dejamos bajo la alfombra. Y si lo dejamos bajo la alfombra, sigue ocurriendo lo que viene ocurriendo, que se vienen incrementando la cantidad de abortos que tenemos en el tiempo, y también está demostrado que en los países desarrollados donde han implementado la legalización del aborto, han logrado disminuir la tasa
la tasa de mortalidad de las madres, ¿no? Eso se ha logrado disminuir. Pero ¿qué pasa con el aborto en sí mismo? Digo, ¿se disminuyen los casos de aborto o han incrementado en los países en donde se ha legalizado? Porque ahí también está el meollo de la cuestión, ¿no? En todos los países donde se legalizó se ha disminuido. Obviamente los números de los que hablamos en nuestro país son todos números presupuestos. Al estar clandestino tampoco podemos hablar de esa variable. Otra de las cuestiones que harían, nos traería la legalización. Y además me parece también que hay mucha hipocresía detrás del tema, ¿no? Porque digamos, la no legalización, como han habido casos bastante locos, ¿no? Como el caso Tejerina, que se la acusó de haberse hecho un aborto, estuvo 3 años presa y después se terminó descubriendo de que había sido un aborto espontáneo. El aborto es una tragedia. Sí, eso no hay lugar a duda, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. No hay de ninguna. hecho, en realidad la penalización como tal hoy no se lleva a cabo. O sea, realmente pero más allá de que sea una tragedia, hay un orden que hay que respetar. Y cuando ella habla de los números de las mujeres que mueren por haber hecho abortos clandestinos, que no sabemos, porque son números que se desconocen, ¿cuántos son los números de niños por nacer y niñas por nacer que han muerto por abortos exitosos, que no conocemos? O sea, acá estamos hablando de números. Por eso es importante el debate serio y saber cuáles son los valores que están en juego, porque nosotros como diputados y senadores de la Nación tenemos que trabajar sobre los valores y los principios que están en juego y los derechos que están en juego y regular esos valores y esos principios en juego. No podemos inclinarnos solamente por una sola y única concepción, por un solo y único principio, ¿no? La libertad absoluta de una mujer para disponer de su cuerpo, que en este caso no es así, porque está disponiendo de una vida, está interrumpiendo una vida como tal. Y paralelamente, todos los problemas conexos, en las etapas previas, que en eso sí coincidimos, por supuesto hay que hacer educación, hay que trabajar sobre los métodos anticonceptivos, hay que trabajar sobre la educación sexual, y cuando ya se llega a la etapa del aborto, que se llama el tema del embarazo, yo no doy la licencia para matar, al contrario, le doy mayor contención, porque a mí lo que me interesa es crecer. Y hay un problema poblacional también. La República Argentina, ¿cuántos millones somos de habitantes? Comparado con Brasil o con otros países que tienen una densidad territorial de esta característica, ¿no? Más allá del concepto de la vida, más allá del concepto salud, está el concepto también poblacional. La República Argentina necesita poblarse, necesita desarrollarse. Por ahí había viejas concepciones. Ese sería un punto más había viejas discutible, digo, había viejas concepciones, incluso de concepciones de algún sector de la izquierda en un momento dado, que decía que los poderes centrales imperiales hablaban de que la legalización del aborto en países subdesarrollados traía aparejado el contener la población. Hasta esas locas ideas se dieron en razón de este tema, ¿no? Pero yo creo que iría más allá de eso. Me parece que los dos puntos anteriores son mucho más importantes. Seguro, pero hay que poner todos los puntos, porque hablamos de debate. ¿Por qué circunscribir solamente a ciertos determinados puntos? La sociedad que tenemos nosotros es pluralista. Entonces, no, por supuesto, hay que escuchar, digo el tema poblacional por eso, que mencionabas pero hay que escuchar todos los términos, hay que escuchar todas las posturas y todos los científicos y todos los expertos. Por eso yo celebro que esto se discuta, porque yo estoy convencido que luego de esta discusión va a haber una posición más firme de todos los argentinos, y aquellos que sigan con posturas fundamentalistas de un lado o de otro, obviamente quedarán en esas posturas. Lo que tiene que primar es una normativa que esté primero de acuerdo con la Constitución y segundo que sea racional y que esté de acuerdo con los conceptos básicos que tiene la República Argentina. Hay algo en lo que están de acuerdo ambos, que según lo que hablaban cada uno recién, me parece entender, que son en los dos puntos previos a que una mujer llegue a un aborto, ¿no? Que estamos hablando de la educación sexual y la prevención, ¿no? Anticonceptivos, en ambos casos, porque siempre en realidad lo que estamos hablando es de una mujer que llega a un embarazo no deseado, ¿no? Claro. Y a partir de ello se llega a esta decisión. O a veces le ocurre después en el camino, ocurren situaciones psicológicas, situaciones físicas que por ahí le hacen cambiar su postura. Como también aquella persona que no quiso un embarazo no deseado, bien, pero en general son embarazos no deseados. Y cambia, en esto quiero aclarar que es muy importante, porque hay concepciones equivocadas de algunos centros de salud que cuando le van a hacer la ecografía a esa madre, no le muestran la ecografía.
porque hay alguna concepción que dice, no, eso es violencia de género. Alguien empezó a decir que eso es violencia de género y hay métodos que se están aplicando, protocolos que se están aplicando, que son inconstitucionales y que van en contra del derecho del paciente, que van en contra de derechos humanos básicos, en donde yo quiero conocer y quiero saber. Bueno, por este tema también hemos llegado a ese absurdo de que aquella mujer que por ahí tiene duda, no le muestran la ecografía, con lo cual no está decidiendo tampoco en libertad, claro, llegando al caso que supongamos que se legalice, no está decidiendo con libertad si quiere conservar esa vida o no. Ahora, Juan hacía referencia al derecho del niño por nacer, ¿no? Vos recién, Lorena, hablabas de los derechos de las mujeres, de la desigualdad de clases, ¿no? La desigualdad de aquellos que tienen los medios y aquellos que no. ¿Cuál es tu postura con respecto al derecho del niño por nacer? Bueno, por supuesto, mira, yo soy madre, soy católica. La verdad que la postura la tengo desde otro lugar. Me parece que, por eso decía en un principio, si empezamos a hablar aborto sí, aborto no, yo creo que ni quien lo practica el aborto está de acuerdo con el aborto, ¿no? Nadie quiere ir a hacer o tener que pasar por esa situación traumática, y mucho menos que en caso de pasarla te metan presa, ¿no? Es traumático desde todo punto de vista, y mi postura principalmente tiene que ver con que el aborto no tiene que estar penalizado, porque le sumamos pero hoy creo que ya casi hay un consenso mayor con esto, ¿no? Más allá de que así lo disponga la ley, hay un consenso con no penalizar a la mujer que ya carga con su propia el caso Tejerina no tiene tanto tiempo, pero de todas maneras vos fíjate lo que pasa, por lo menos desde los números que se conocen. La mayor tasa de mortalidad se da en menores de 20 años. Y por otro lado, en nuestro país la provincia que mayor o se han detectado mayores muertes es en Formosa. La verdad que si uno empieza a testear lo que sucede en los hechos, terminás diciendo, bueno, esto, ¿no? Penalizar el aborto o no legalizarlo impide que se hagan. Creo que ahí tiene que estar la discusión. Porque después, obviamente todos estamos a favor de la vida. Yo también estoy a favor de la vida y obviamente no le daría el consejo a nadie que se haga un aborto. Por eso me parece bien lo que hablaba el diputado de que no nos pongamos en posturas fundamentalistas, sino que yo creo que dentro del marco de la legalización podríamos encontrar puntos de encuentro que estén contemplados todas las visiones, incluidas las nuestras, pero bajo ese formato, bajo esa normativa, ¿no? Siendo esto, ¿vos estarías de acuerdo con una legalización irrestricta o con algunos puntos? No, yo le pondría obviamente puntos, ¿no? Porque quizás esa libertad que uno puede ejercer, y además también plantear esta cuestión, no es un tema de la mujer. Digamos, acá eso hay que empezar a involucrar también a los hombres, ¿no? Yo por ahí hablaba... Lo que pasa es que cuántas veces pasa que el hombre se lo aconseja, o lo toman en común la decisión. Eso por una parte, otra parte que el hombre no aparece más, o que no se sabe quién es el padre de esa criatura, o sea, son muchísimos los casos que se conocen, ¿no? Que son así. Por eso creo que tiene que haber una normativa que contemple todo, incluida la postura en contra del aborto. Yo creo que en una normativa integral nos puede incluir a todas las visiones, todas las posturas, pero tenemos que de una vez por todas ser un país progresista donde realmente ampliemos nuestros derechos y dentro del marco obviamente de la ética y la moral. Nadie discute esos principios y esos parámetros, pero lo peor que podemos hacer es dejar la situación como está, que sabemos que existe, que detrás de eso se arman negocios, digamos, porque esto también hay que decirlo, de todo lo clandestino, de lo que está en la oscuridad, se arman negocios, y también prácticas que son totalmente indeseables. Hace pocos días escuchábamos una noticia de que encontraron un centro clandestino de aborto donde realmente no tenía las condiciones de higiene y seguridad que debería tener. Sin embargo, bueno, se transforma en un negocio. Yo por eso digo que la legalización contempla todas las posturas. Ahora, Lorena habla de no negar una situación que ya existe, que es un hecho, que existe y está pasando. ¿Cuál es tu opinión, Existen Juan? Situaciones estas en todas partes del mundo, es lógico. ¿Ser progresista es autorizar a matar? Yo creo que no, primero. Ni ser conservador tampoco ir a otras posturas. Seguimos con las posturas fundamentalistas. Segundo, se hablaba de la opinión de la mujer, se hablaba de la opinión del padre. Sí. Y la persona por nacer, ¿quién opina por él? Que no puede hablar, es una inocente víctima de situaciones sociales, de situaciones económicas,
de problemas psicológicos, de problemas de pareja, de problemas de ausencia y deficiencia del Estado y ausencia y deficiencia de la sociedad. Es la víctima de todo eso. ¿Quién tiene que velar por él? Es nadie, es nada. Yo creo que ahí estamos partiendo ya de un error básico conceptual, desde el punto de vista del derecho nada más. No hablo ni de la religión, ni de la filosofía, ni nada. Que de hecho entonces, el tema religioso tiene que quedar de lado en esto, bueno, ¿no? Estamos en un país laico. No hablo de eso, no, pero hablamos de algo que existe, inedudable, con ver una ecografía, con darse cuenta, existe. Bueno, ¿quién defiende a ese inocente que termina siendo víctima de todo lo que dice la diputada, de la supuesta injusticia social, de los supuestos abortos clandestinos porque no tiene los accesos o no tiene la posibilidad, de un negocio? O sea, estamos en presencia de la víctima. ¿A quién? ¿Qué tiene que velar el Estado? ¿Qué tiene que velar, en este caso, nosotros los legisladores? Tenemos que velar a aquel que es víctima, que es inocente de toda esta situación. Lo sacamos del sistema, lo matamos, se acabó y se solucionó el problema. Yo creo que esa no es la salida, no es la salida racional, no es la salida madura y no es la salida dentro de lo que es el sentido común de lo que es un ser humano y el sentido común de que es cualquier sociedad, sea la sociedad holandesa, la sueca, la alemana, la argentina o la uruguaya. Ahora, se habla mucho, perdón, Liliana, ahí te dejo hablar vos, pues se habla mucho de esto de la semana, entre la semana 12 y la semana 14. ¿Allí en alguno de sus casos difiere la postura o da lo mismo? No, bueno, en primer lugar, decirle que al diputado que, de hecho, la mujer que toma la decisión de abortar va y aborta, legalizado o no legalizado. O sea, esto ocurre, en este momento no le estamos dando ningún tratamiento, digamos. En la situación actual no tiene ninguna posibilidad de cambio de decisión, de acompañamiento, de orientación, no tiene ninguna posibilidad. O sea, si toma la decisión y lo hace, lo hará según sus posibilidades, en las condiciones que se les permita, ¿no? Su condición social, su condición psicológica, como decía el diputado. O sea, la mujer que toma la decisión, lo hace. O sea que en ese mismo marco, fundamento también la legalización, en que nosotros, a través de la misma, podemos defender a esa vida que dice el diputado. Bajo el esquema de la clandestinidad, no hay posibilidad de defensa ni para la mujer, ni para el niño, o ese bebé, o ese feto, o como se le quiera llamar, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay que analizar los orígenes. ¿Por qué se llega a esa situación? ¿Por qué la mujer llega a esa situación? ¿Y qué contención puede tener del Estado, de la sociedad? ¿O qué contención tuvo en el camino, no? Pero la única manera de el Estado y la sociedad y las organizaciones tienen que buscar los caminos para justamente hacer esa contención y que existan los fondos suficientes. ¿Cuánto se invierte hoy en la República Argentina para esa contención? ¿Cuánto se cuantifica? No estamos hablando del gobierno nacional, estamos hablando de las provincias, de los municipios. ¿Por qué no se involucra las sociedades civiles? Hay ONG que se dedican a hacer esa contención, pero no tienen los fondos suficientes porque no están las partidas destinadas a eso. O sea, volvemos a lo que hablábamos recién. Hay una deficiencia del Estado, una deficiencia de la sociedad que deja a esa mujer sola a que llegue a esta situación. Por la causa que sea, pero su causa no ha sido atendida, no ha sido vista, y recae su decisión en una tercera persona, que es víctima. Esto más o menos asemejar con decir, bueno, como no tiene contención, como no tiene posibilidades y no le queda otra que abortar, es como decir, bueno, no podemos controlar la velocidad de los vehículos. Entonces, como no podemos controlar la velocidad del vehículo, dejemos que los vehículos anden a la velocidad que sea. No, de hecho, hay una ausencia, países... Claro, hay una ausencia del Estado y una ausencia de la sociedad en contener a esas mujeres que quedan embarazadas y que no saben qué hacer con su situación para lograr avanzar en su vida, ya sea con contener al niño que va a crecer porque no lo puede contener, o ya sea en la decisión psicológica que le afecta por haber sido víctima de un delito, por haber sido víctima de algún tipo de abuso, etcétera, etcétera, ¿no? Ese seguimiento únicamente se da con la legalización, si no muchas veces ni nos enteramos de los casos que ocurren porque son decisiones muy íntimas que muchas veces no llegan ni a la institucionalidad, ni a las ONG, ni a ningún lado, porque la mujer la toma en total soledad, en su casa, y la verdad que en esta situación, bajo el pudor, la vergüenza y encima bajo el peso de la ley, ¿no?
Ahora, hay países, la Nación publicó un mapa interesante, ¿no?, para conocer las legislaciones comparadas, ¿no?, cómo se trabaja en otros países del mundo, y hay países en donde sí está permitido por temas justamente económicos, socioeconómicos. Ese es uno de los puntos. En algunos países, en otros lados está permitido de manera irrestricta y en otros está totalmente prohibido. Pero el tema, la justicia social de la cual habla Lorena, es uno de los puntos fundamentales también a mirar, ¿no? Y que la justicia social parte de contener a esa persona y salvar 2 vidas. Acá estamos bajo el título de justicia social, permitiendo salvar una vida y matando otra. Estamos decidiendo, como decían a veces los médicos en el quirófano, si tienen que resolver o salvar a la madre o salvar al niño ante una situación traumática de una cesárea, por ejemplo, o de un parto. Sí. ¿Por qué llegamos a esa situación? Que ahí sí los médicos están en una situación extrema y de estado de necesidad que tienen que resolver o salvar las 2 vidas, o que se muere uno, o que se muere el otro, o se mueren los 2. No, esto no pasa en esa situación extrema, no estamos en situación extrema. Por eso es bueno la discusión, por eso es bueno que se ponga sobre la mesa, para que se sepa en dónde estamos parados y de qué manera este tema de los abortos clandestinos tienen una causa y pueden tener una solución a los fines de salvar las vidas. Vuelvo a repetir, acá se pone como víctima a la mujer y se olvida que hay otra víctima importante que no tiene voz, que no tiene voto y que no tiene posibilidad de defenderse, que es el niño o niña por nacer. Último minuto para vos, Liliana. No, principalmente, vuelvo a repetir, ¿no? Todo lo que dice el diputado se puede contemplar si nosotros transparentamos la situación y le damos un tratamiento como corresponde. Y yo creo que la legalización disminuiría notablemente la cantidad de abortos. Estoy completamente convencida de que la única manera que nos enteramos de los casos es si lo ponemos sobre la mesa y realmente damos la discusión que corresponde, sin fundamentalismo, porque si hablamos ya de matar, es una posición fundamentalista. De hecho, el aborto existe, en la actualidad pasa la situación y no podemos mirar para el costado y hacer, porque desde un punto de vista, desde ese punto de vista, entonces dejemos que las mujeres sigan muriendo, ¿no? Gracias a los dos por el debate y por el respeto con que lo han tratado. Muchísimas gracias. Seguimos con vos, Diego.